este espacio libre como el viento. Déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de libros como el de García Luna, El Señor de la Muerte, y a quien siempre recibimos con gran orgullo como parte de esta familia sin censura. Paco, asesinan a Hipólito Mora, uno más en la lista de esta cruenta situación en Michoacán, y espero que el contexto sirva para escuchar tus comentarios, tus opiniones. Un Felipe Calderón que no tiene, bien decía la señora, no tiene madre. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Mira, la realidad es que voy a empezar por lo último y regresamos al tema. Tú dices, preguntas si Felipe Calderón Hinojosa fue un incapaz o que no vio nada en Michoacán. No, mira, Felipe Calderón no fue un incapaz, fue cómplice, esa es la realidad. Y ahora sí, empezamos, como decir, la ejecución de Hipólito Mora, Mora Chávez, uno de los personajes centrales en la formación de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, debe verse como una de las muestras más descaradas de lo que representan las venganzas del PRI y del PAN y de los grupos del crimen organizado que creó Felipe Calderón Hinojosa en sociedad o complicidad con Genaro García Luna, para controlar todo el país. Las autodefensas en Michoacán nacen en febrero de 2013 como una respuesta al control que ejercían la familia michoacana y los caballeros templarios en todo el estado. Se habían, en el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, Genaro García Luna lo que hizo fue crear economías de escala para que los grupos del crimen organizado y crean a la familia michoacana en ese contexto y los caballeros templarios se apoderaran no solo del tráfico de drogas y la producción de drogas sintéticas que se hacía en Michoacán, sino de la producción de limón, de la producción de aguacate, de la exportación ilegal de acero al mercado de China, y se apoderan los grupos del crimen organizado de todo el estado de Michoacán, de todo. Cuando entra el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012, en 2013 nacen las autodefensas como una respuesta a todo lo que había pasado en el gobierno de Felipe Calderón. No, mira, no era una casualidad, ni eran nuevas. Las autodefensas habían nacido en 2006 en el estado de Guerrero. Así que estos personajes crean las autodefensas, el doctor José Manuel Mireles, que murió, Estanislao Beltrán Torres e Hipólito Mora, entre otros. Había muchos otros, pero ellos son el eje, son la cabeza. La crean para defenderse de los grupos del crimen organizado que habían creado economías de escala, y se habían apoderado del gobierno de Michoacán con Fausto Vallejo desde que era presidente municipal en Morelia en 2008-2011. Luego llegó a la Secretaría General de Gobierno y sigue negociando con los cárteles, con los capos del crimen organizado, sobre todo la familia michoacana y los caballeros templarios, y negocian con él, negocian con José de Jesús Reina Figueroa, que es su interinato, luego otra vez con Fausto Vallejo, con Salvador Jara Figueroa, hasta Silvano Aureoles Beltrán, Silvano Aureoles Conejo, que acaba de terminar. Entonces negocian todos con el crimen organizado y así nacen las autodefensas. Y en ese contexto, en 2014, el 15 de enero de 2014, mediante un decreto del presidente Enrique Peña Nieto, llega Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la paz. En Michoacán, que en realidad es una especie de supragobernador o virrey, como le llamaban entonces, y deja a la gubernatura, no tenía nada que hacer. El gobierno de Enrique Peña Nieto arma a las autodefensas, las protege, les da todo lo que piden,
pero algunas de estas, pero sin ningún proyecto, nada, se corrompen. Algunas se corrompen, por ejemplo, y empiezan a negociar también con los grupos del crimen organizado, se corrompen, negocian con ellos, sobre todo las células de Tanislao Beltrán Torres. Negocian con el crimen organizado, ¿para qué? Porque Alfredo Castillo Cervantes no llegó a negociar la paz, llegó a crear un, un cártel del crimen organizado con gente de la Ciudad de México, con grupo de Enrique Peña Nieto. Así que crean un supercártel, arman a todos los cárteles, arman algunos grupos de autodefensas y crean un caos en Michoacán. Y ese caos persiste. ¿Por qué? Porque es un problema que viene desde 2006. 2006, 2012 ya no aguantaron, crean, pero Alfredo Castillo Cervantes, que es la voz y la mano de Enrique Peña Nieto, corrompen a las autodefensas y negocian con el crimen organizado que había estado controlado directamente por Felipe Calderón Hinojosa y por Genaro García Luna. Así que es un desastre que hay que arreglar de poco a poco. Y esto más parece una conspiración de los grupos de Felipe Calderón Hinojosa, de los grupos de Enrique Peña Nieto y el crimen organizado que operaba a través de ellos, con la complacencia de ellos y la complicidad. Así que debe verse el atentado contra Hipólito Mora Chávez en todo ese contexto. Todos esos grupos que llegan a controlar no al gobierno michoacano, a toda la sociedad michoacana, se levantan en armas, que eso son las autodefensas, es un levantamiento en armas contra el narcotráfico, pero no hay un levantamiento porque cuando llega Alfredo Castillo Cervantes, autodefensas con el crimen organizado es la de Tanislao Beltrán Torres. Así que se hace un desastre que es el que vivimos hoy, y hoy tenemos que ver esto como parte de los grupos de Peña, de los grupos de Calderón, por propalar una narrativa de que AMLO apuesta por el caos, de que el presidente López Obrador apuesta por eso, por el caos, por la violencia, con miras a los próximos 17 meses cuando tiene que entregar el gobierno. Así que Calderón no es un tipo incapaz, fue un cómplice de la violencia en Michoacán, un cómplice que permitió a García Luna controlar economías de escala que se dedicaban no solo al tráfico de drogas, no solo al tráfico de precursores de drogas a través del puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán, sino que se dedicaban a controlar a todos los productores, a todos los agricultores, a todos los ganaderos a través de la extorsión. Así que ese es el caos que tiene que arreglar Morena, que tiene que arreglar el presidente López Obrador y que se está haciendo. Pero esto tiene que verse como un parte de una conspiración de los grupos de Calderón, de los grupos de Enrique Peña Nieto y de los grupos del crimen organizado que trabajaban con Enrique Peña Nieto y que trabajaban con Felipe Calderón y con Genaro García Luna, Vicente. Así es, si me permites rescatar un poco de esta última conversación con Hipólito Mora hace 3 años, siempre palabras fuertes, fueron palabras fuertes contra Calderón, contra Peña Nieto, y no se guardó nada en este sexenio, mi querido Paco, un sexenio, años en los que incursionó a la política, y creo que ahí es donde vinieron muchas de las críticas también a Hipólito Mora. En los círculos de inteligencia militar me dicen que algo que no se comenta mucho en público, que los miembros del crimen organizado lo vieron o como una amenaza o como una competencia en momentos en las zonas allá de Michoacán. Ahora sí, don David, écheme un cachito de la entrevista que ayer presentamos en Sin Censura Nocturno. Déjeme en estos momentos hacer un enlace en vivo y en directo vía telefónica con un hombre de lucha social, uno de los personajes más importantes del movimiento de autodefensas en Michoacán. Le agradezco a don Hipólito Mora que nos tome la llamada. Hipólito, lo saludamos desde Chicago. ¿Cómo le va? Bien, bien,
Buenos días, aquí vamos todavía y estoy a sus órdenes. Oiga, Hipólito, pues queremos preguntarle cómo está Michoacán, porque hoy nos enteramos de 19, 20 desmembrados colgados en Uruapan, y si bien es cierto, no es necesariamente una ciudad de la que habláramos pues mucho en aquellos tiempos de las autodefensas, simbra a cualquiera el tener a 19, 20 muertitos eh, en una entidad, en un estado que ha visto esto ya demasiadas veces. Deme su opinión de lo que está pasando en Michoacán y qué es lo que sabe. Eh, Uruapan es una de las ciudades más bonitas de Michoacán y muy importante también. Una zona 100% aguacatera y nunca se había visto esto que está pasando ahora, de un tiempo acá. Y sí, efectivamente, ya me di cuenta de lo que amaneció hoy en Uruapan, en todo México, ya se sabe, en otros países, y desgraciadamente es lo que estamos viviendo. Lo que yo he dicho siempre desde que se iniciaron las autodefensas, a los 2, 3 meses empecé a decirlo, y a esta fecha lo sostengo todavía, que estamos mal, que estamos muy, muy, muy mal. Y creo que no me he equivocado con las opiniones que he dado siempre de respecto a la inseguridad que estamos viviendo. Eh, y ahora, como dije hace poco en el texto de mi página de Facebook, pues estamos desgraciadamente peor que antes, aunque algunas personas se molesten, pero yo siento que tengo el aval de gran parte de los mexicanos respecto a lo que digo. Usted Estamos hablaba, mal y estamos con la esperanza de que se componga todo. usted hablaba de incluso la necesidad de volverse a armar o de no desarmarse, porque no sé si se llegaron a desarmar muchos de ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera cuando le plantearon sobre sus declaraciones que él no estaba de acuerdo, que nunca ha estado de acuerdo con la formación de las autodefensas. Ante estos hechos en Uruapan, ante lo que ustedes ven allá día con día, se piensa, se habla de volverse a reagrupar en las autodefensas, en los grupos, Hipólito. Mire, yo vi cuando le hicieron la pregunta en la mañanera, el martes, al día siguiente de lo que publiqué y las entrevistas que di, y dijo que exactamente eso, que él nunca ha estado de acuerdo con las autodefensas y que ahora tampoco está, y que la seguridad corresponde a ellos, al gobierno, y que respeta mi opinión, pero que nadie por encima de la ley. Este, Curiosamente, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con el señor presidente que la seguridad les corresponde a ellos. Yo también no estoy de acuerdo con que existan autodefensas, pero ¿qué pasa cuando nos están matando y las personas a quien corresponde darnos la seguridad no nos la da? Pues entonces tenemos que defendernos. Yo tengo entendido que está en la Constitución. Tenemos que defendernos y cualquier ser humano sobre la tierra tiene el derecho de proteger su vida y su familia. Entonces, aquí yo tengo quienes me avalan en todo México y estoy viendo que en otros países también. Este hecho, por ejemplo, de Uruapan de anoche, de hoy, es lo que yo he venido diciendo siempre y, y es lo que deseamos todos los mexicanos, que las cosas cambien. Hipólito, Las palabras usted en aquel sí, momento de Hipólito Mora segundos hablaba de en esperanza. Agosto del 2019, Paco, él decía que estaba de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, decía, yo también quisiera que no tuvieran que existir las autodefensas, pero ¿qué pasa cuando en esas zonas siguen violentando a sus mujeres y siguen matando a sus hermanos, a sus hijos? En el caso de Hipólito Mora, ya le había tocado enterrar a uno de sus hijos en otro atentado. Hace poco se informa que había sufrido otro atentado Hipólito Mora, y bueno,
pues así las cosas calientes en Michoacán, y todavía el descarado de Silvano Aureoles también colgándose de este asesinato, cuando Silvano Aureoles no está claro con quién negoció, con quién pactó. Ahí está el tuit: un atroz asesinato vuelve a sacudir a Michoacán. Hipólito Mora fue acribillado y su cuerpo calcinado en la Ruana. La Tierra Caliente es una zona de guerra como resultado de las políticas erráticas del gobierno federal y el contubernio de las autoridades locales con los grupos delincuenciales. La sangre corre por mi querida tierra y me duele Michoacán. Ahora resulta que en tiempos de Silvano Aureoles todo era color de rosa, Paco. Vicente, hay que decirlo como es. Él negoció con la familia michoacana, negoció con los caballeros templarios, él negoció con todos, por eso no se pacificó. Pero yo te decía, es importante ver hacia atrás. Primero, Felipe Calderón y Genaro García Luna crean cárteles específicamente en Michoacán para controlar economías de escala. Controlan a toda la, no el gobierno, a todo el gobierno sí, pero a toda la población, productores, campesinos, ganaderos, a todos, a mineros. La producción de acero la enviaban ilegalmente a China. Crean eso, y en 2013, cuando llega ya Enrique Peña Nieto, ellos confían en el gobierno de Peña Nieto, las autodefensas, y lo que hace Enrique Peña Nieto es enviarles a Alfredo Castillo Cervantes, y con un cargo plenipotenciario, poderes absolutos. Lo que ignoraban las autodefensas es que el gobierno de Peña Nieto triangulaba miles de millones de pesos para la organización criminal de García Luna, que seguía controlando Michoacán. Así que llega Alfredo Castillo Cervantes, negocia con todos, crea un megacártel del crimen organizado, los arma, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y permite que los infiltre el crimen organizado. Así que hay una infiltración del gobierno a las autodefensas, y hay una infiltración, por lo tanto, de los grupos del crimen organizado a las autodefensas, y se hace un desastre completo, y los grupos del crimen organizado negocian con todos, con Silvano Aureoles, con Luisa María Calderón, que hay que decirlo, negocia ella directamente con la familia michoacana cuando quería ser gobernadora, negocian con Fausto Vallejo Figueroa. Es decir, se hace un desastre el Estado, y así lo deja Silvano Aureoles. Y esta es una venganza. Yo digo, nunca como periodista debemos dejar ningún ángulo. Esto para mí es como una conspiración de los grupos de Peña, de los grupos de Alfredo Castillo Cervantes, de los grupos de Calderón, de Luisa María Calderón y de Genaro García Luna. ¿Para qué? Para imponer una teoría del caos. ¿Qué es lo que dice? Es lo que dice Silvano Aureoles. Mira, no conocía su tuit, pero es lo que están haciendo, propalar una teoría del caos, y lo van a propalar de aquí en cuanto se acerque a 2014, van a ser peor, pero eso 2024. A 2024, discúlpame, 2014, 2024, estoy viendo el nombramiento de Alfredo Castillo el 15 de enero de 2014, entonces ellos crean ese caos. Felipe Calderón impone a los capos del crimen organizado, impone cárteles y los hace crear economías de escala. Enrique Peña Nieto les envía a Alfredo Castillo Cervantes el 15 de enero de 2014 y ya arman a todos, pero permiten que los grupos de Genaro García Luna infiltren por primera vez a las autodefensas, que habían tomado el ejemplo de Guerrero. Las infiltran y eso se hace un desastre. ¿Qué es lo que queda? ¿Cuándo se fue Silvano Aureoles? Hace poquito, hace unos meses. Así que ese es el Estado, y eso es lo que tiene que arreglar todo el gobierno. ¿Le va a alcanzar el tiempo al presidente López Obrador? No. Es todo un asunto de largo plazo, porque se acaba de ir Silvano Aureoles y tienen a Michoacán y tienen al Estado de México igual, que ayer ya vimos que mira, no es una casualidad. Ayer los grupos de la familia michoacana lanzaron una campaña de cacería contra enemigos del régimen. Colgaron mantas en Toluca, por ejemplo, y advirtieron que es una cacería, y se da justamente cuando sale el gobierno, bueno, en la salida de Alfredo del Mazo Maza, y hay esto en Michoacán. Es decir, hay una acción coordinada, hay una conspiración.
Entonces así debemos entenderlo, debemos verlo, y sí, tiene el gobierno federal la tarea de limpiarlo, sí, pero es un desastre que viene desde antes de 2006. Es un problema histórico que crece cuando cuando Felipe Calderón Hinojosa declara una guerra justamente en Michoacán, en diciembre cuando toma posesión, declara una guerra sin ton ni son, sin saber cómo estaba el problema. Claro, no sabíamos, hasta después nos enteramos que Luisa María Calderón era parte de los grupos del crimen organizado, y después nos enteramos, porque está documentado, que Genaro García Luna, con el aval de Felipe Calderón, controla los grupos del crimen organizado y crea la familia michoacana para controlar Michoacán, que es la tierra, hay que decirlo. Y eso es lo importante, es la tierra de Felipe Calderón. Felipe Calderón es michoacano, así que crean a la familia michoacana para controlar a todo el crimen organizado a través de Genaro García Luna, pero no, finalmente se van, y lo que hace Enrique Peña Nieto es enviarles a otro capo, Alfredo Castillo Cervantes, que hoy es un hombre multimillonario y hay evidencias de que tiene propiedades y riquezas en Michoacán. Así que lo que hacen es que crear un estado de caos, eso dejan, se va Silvano Aureoles, y ahora que pierden el Estado de México, mira, hay una acción coordinada, lo asesinan a él, y en el Estado de México reaparece, ayer reapareció la familia michoacana. Pues qué fuertes las declaraciones, la información que nos presentas en esta oportunidad, querido maestro, y le voy a pedir a la audiencia de Sin Censura que siga buscando tu libro, García Luna, El Señor de la Muerte, en librerías y tiendas de autoservicio, y también cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, en donde también estás activo, querido Paco. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Sí, pasen buen fin de semana, pero nos vemos mañana, Vicente, que es un día importante. Hace 6 años, prácticamente los echamos, ya no más falta que echemos totalmente al PRI. Pues que así sea, querido Paco. Oye, nada más por no dejar, este amigo que tengo en el círculo de inteligencia militar me escribe y me dice, qué fuerte. En el Estado Mayor Presidencial teníamos conocimiento de que la relación entre la Tuta y Cocoa Calderón iba más allá de una relación criminal relacionada con el tráfico de drogas, sino que tenía implicaciones sentimentales. Sabíamos que la Tuta se estaba, no puedo decirlo aquí sin censura, a Cocoa en la casa de seguridad de la familia michoacana. La hermana del Borrachales de Calderón estaba enamorada de aquel, quien era un seductor y un hombre de letras que distaba de los tradicionales capos del narcotráfico. Que no se nos olvide que era profesor normalista y licenciado en pedagogía. De las fuentes que están al pendiente de Sin Censura, mi querido Paco, y que también escuchan a detalle lo que tú nos compartes aquí en este espacio libre como el viento. Qué fuerte lo que me envían, algunas palabras las he evitado, pues para tratar de no meternos necesariamente en una camisa de 11 varas. Pues, mira, Vicente, nada más para terminar, pues sí, Luisa María Calderón tenía relación con ellos, pero además ella fue la responsable de infiltrar también a los chuchos que se rinden a Calderón y se rinden a Luisa María Calderón. Así que esa relación queda ahí, y esa complicidad con el narcotráfico, Vicente. Pues te agradezco mucho, Paco, estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, maestro. Gracias, hasta mañana, Vicente, gracias. Hasta mañana, el maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.